decidí como hobby ir al Nevado de Ruiz y de ahí en adelante surgió pues la idea de seguir escalando, participando obviamente en el proyecto Siete Cumbres, que es el escalar los 7 picos más altos. Pero antes, obviamente pasé por una etapa de madurez, de coger bien la técnica en el montañismo, acompañado de unos montañistas de aquí de Colombia, de Ibagué, que son los que me han ayudado, los que han estado conmigo ahí. Y he escalado en Ecuador, en Bolivia, en México y aquí en Colombia. La mayoría de los nevados, solamente el único que me hace falta es el Pico Colón. Desde el 2022 estoy escalando. Yo soy entrenador, preparador físico. Yo siempre he sido una persona como que enfocada en hacer algo diferente. Yo antes entrenaba triatlón, pero bueno, o sea, llegó un momento en que no me daba el tiempo. Mi hijo se vio una película y me dijo, papi, ¿por qué tú no escalas una montaña? Y eso también pues me impulsó, me motivó a cambiar ese trayecto que yo tenía, esa visión que yo tenía por otra. Y me di cuenta de que era el camino correcto y que a pesar de ser costeño y no haber nacido de pronto en una ciudad de montaña, de un clima más templado, Dios me ha dado el privilegio, las condiciones de llegar a romper mis barreras, a romper los límites. La altura, la elevación de la montaña la desmeritamos a veces creyendo de que porque sea pequeña va a ser fácil. Y la verdad es que cada montaña tiene una experiencia diferente. Y en eso me pasó en Kilimanjaro. Kilimanjaro era una montaña que parecía fácil, pero era una montaña muy técnica y por eso se demoró mucho. Así que fue algo como que muy desafiante para mí porque, como quien dice, todavía te hace falta, no has terminado. Y eso le colocó ese ingrediente para que yo me siguiera sacrificando y pudiera llegar hacia el propósito en el cual yo empecé, que era llegar a los 5.895 metros. Hay algo muy peculiar que pasa dentro de estos retos, porque es que entre más tú avanzas, menos ves la meta. Y eso llega un momento en que intentas tú retroceder y eso le pasa a cualquier tipo de alpinista, cualquier deportista que inicia esa aventura de querer llegar a la meta y es difícil. Bueno, el próximo desafío está como objetivo el Aconcagua en Argentina. Es la montaña más alta de toda América. Es el sueño de cualquier alpinista, montañista, de llegar a la cima más alta de América y dejar el nombre de Colombia en lo alto. Ese es el próximo desafío, en eso estoy enfocado. Y para eso sé que necesito una mejor preparación física, porque son más de 15 días escalando esa montaña. Eduardo Mongua viene de una familia donde las cosas no las he tenido fácil, donde me he tocado esforzarme, donde me ha tocado ser vendedor en la calle, donde me ha tocado es duro si de pronto sin el apoyo totalmente de un papá. Así de que esa es una de las razones por las cuales yo me he enfocado en mostrarle a la juventud, a la adolescencia, esos no son los límites para uno alcanzar los sueños.